Ellos dudaron, ¿ves? Fue un problema de confianza, eso es todo. ¿Ves? Entonces, Bueno, parte de la consecuencia tuvieron 40 años dando vueltas por eso mismo, porque nunca engranaron con lo que quería Dios con ellos, ¿no? es la cosa. Ese fue parte de la consecuencia. Estuvieron 40 años dando vueltas en el mismo sitio, en un sentido. Oye, la cosa es que ellos no se dan cuenta como que, mira, ya yo pasé por esta esquina 2 meses atrás, como que no se daban cuenta de Era, eso. La sí, línea que tenía, el pensamiento que tenía cuando empezamos a hablar del tema, ujú, y no me cuadró, pero yo, Señor, realmente tú nos vas a conectar esta noche sí, y vamos a hablar de lo que tú quieras que hablemos. seguro, Como siempre hacemos, tú sabes, siempre abrimos, ponemos un tema, pero Dios nos dirige seguro. y seguimos y tocamos otras Eh, cosas, no, no sé si tú tienes ahí el texto, yo lo tengo aquí para que lo podemos leer, pero Sí, vamos. lo tengo, Josué 24:15. Era el que... Ajá. Uno de los detalles interesantes aquí, me parece a mí, ¿verdad? Antes de leerlo, es que Josué, bueno, ya estamos al final del libro de Josué, ¿verdad? Que lo que trata básicamente, en un sentido, va tratando, como quien dice, dos historias, ¿verdad? Paralelas, la historia de él, de Josué como tal, y la historia de ese pueblo de Israel entrando a esa tierra prometida, ¿verdad? Porque finalmente con quien entraron fue con Josué y no con Moisés. ¿Ves? Claro. Y cómo van y las diferentes situaciones que se encuentran ahí, ¿ves? Porque Dios le había prometido esa tierra y se las dio, pero ellos tenían que, que fajarse, ¿sabes? No era que aquí llegamos y ya está todo. Y entonces al final ya de su vida un poco, pues Josué pareciera, ¿verdad?, estar preocupado porque él conoce a su pueblo. Claro. Y obviamente él que conocía al pueblo, conocía, como uno dice por ahí, de qué lado cojeaba, pues eso él los está llevando, tratando de que ellos razonen, ¿ves? Este, con lo que van a hacer en sus vidas. Y entonces, fíjate, él lo resume, ¿verdad? De una forma sencilla. Hay solamente dos cosas para hacer. O le sirves a Dios o le sirves a otros dioses, pero no hay puntos medios. Me llama la Pero atención. cuando él trajo, cuando ya él había entrado a la tierra prometida todavía. Sí, 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 no, Ya ya están aquí adentro. sí, ya han pasado los años y ya están dentro de la tierra y tal vez quedaban algunos que otros eh, de los que vivían originalmente en esa tierra. Acuérdate que no era una tierra pequeña, digo, aunque si comparas, ¿verdad? Egipto y todas esas tierras que había por ahí, pues era un Mm. espacio pequeño, pero no era un espacio pequeño, era una nación, era un territorio. Cuando él pintó la visión de los voy a llevar a esta tierra prometida, Ujú. estamos hablando de que es un lugar donde todo Súper es especial. precioso, es súper especial, que no sé si Ujú. tiene lagos o playa o Era una tierra fértil. una tierra fértil. Sí, sí, So que ya ellos están dentro de la tierra y se supone que entonces ellos viesen sí. ya en vida, porque ya están aquí. O sea, ya podemos ver el paisaje, podemos descansar, o sea, porque ya están aquí, ¿verdad? Ok, estábamos en el hecho de que tú me preguntaste, ¿verdad? O sea, ya entraron en esa tierra que Dios les había prometido. A mí no solamente que ya entraste, o sea, tú has visto todas Ajá. las cosas que han pasado, los milagros, el fuego aquí, el maná, o sea, tú has visto muchas cosas.
las tablas de los 10 mandamientos. Has visto tantas cosas que han pasado en el transcurso. Bueno, lógicamente me imagino que se han pasado en años. Y hay gente que ha Sí. muerto en ese transcurso de viaje también. So, wow, aún así, que has caminado y has viajado con Dios tomado de la mano, llegas al lugar que te prometió, que es me imagino que es hermoso, las tierras son fértiles, a mí, un paraíso. Y aún Ujú. si llegas y entonces no estás contento, no estás feliz. Esa es Sí, la yo creo parte que que, digo, wow. como te estaba diciendo, yo creo que parece que es un mal o una condición humana. Right, right, right. Pues claro, tú me estás hablando, cuando me comienzas a hablar ahora, me hablas también de lo que fue la trayectoria de ellos por los 40 años en el desierto, el maná, la torre, la columna de fuego, la nube que los protegía del sol. Ellos fueron viendo todo eso, el agua que salió de la roca, todo. Pero también recuerda que la generación que salió de Egipto se murió en el desierto. No fue la misma que entró a la ciudad. Sí, en Right. 40 años ya ellos, o sea, toda Right. esa gente murieron. Los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación que salió de allí fueron solamente Josué y Caleb. Mm, Esos dos. Que precisamente esos fueron de los 12 espías, los únicos dos que dieron un buen informe, porque claro. los otros 10 vieron lo mismo que ellos dos. ¿Ok? Tal vez ahí eso nos dé un poquito de luz. Los otros 10 espías de los 12 vieron lo mismo que vieron los dos, Josué y Caleb. Lo que pasa que ellos se olvidaron de que Dios era el que les había prometido esa tierra. Mm, Los otros 10 vieron los mismos gigantes, vieron las mismas ciudades amuralladas y se sintieron como, como cucarachas. ¿Entiendes? Ante qué esa gente, yo creo que lo dice así bueno. mismo, somos como, no recuerdo bien exactamente la palabra o lo que ellos dijeron, no sé si era como saltamontes o como, o sea, ellos se vieron insignificantes ante esa gente. ¿Ves? Aterrorizados. Fue parte de la consecuencia de cómo se vieron, porque vieron ciudades, imagínate, ellos llevan 40 años en el desierto, los que están, digo, esos no llevaban 40 años, esos habían salido de Egipto. Y en ese trayecto que salieron de Egipto, creo que en 40 días o 2 semanas más o menos estaban ya a las puertas de la tierra prometida. Ahí envían los espías y ahí es que ellos ven unas ciudades amuralladas, inmensas, ven unos gigantes que habían allí, literalmente gigantes, o sea, no eran gente alta, eran Mm, gigantes. mm. Este, eh, y entonces, pues ahí es que viene ellos se desaniman porque ellos dice, mira, nosotros no vamos a poder contra esa gente. ¿Ves? Ahora, ellos vienen con frutos de esa tierra prometida, dando evidencia de que lo que Dios les dijo que iba a tener allí para ellos, lo tenía. Pero con sus ojos, ellos vieron algo que los hizo olvidar o flaquearon al pensar en la seguridad de lo que Dios había dicho. ¿Ves? Pues fíjate Entonces, que sí, sí, eso Josué y es. Caleb se mantuvieron, porque ellos dijeron, no, mira, es cierto lo que ustedes dicen, pero no importa lo que hayamos visto, que parezcamos que nosotros seamos como insignificantes ante ellos, Dios es la tierra que nos ha prometido, ¿eh? Entonces, ellos estuvieron claros en que era la palabra de Dios, ¿eh? El que había prometido, el que había empeñado su palabra era Dios. Sí. Entonces, si la generación que entró a la ciudad es quizá la generación Z de ahora, Ujú, que quizás no tienen la misma visión que teníamos, no tienen esa misma perspectiva que ujú, tenemos quizás nosotros o nuestros abuelos, que tú sabes, de, ujú, de esa pronta venida de Dios que estamos esperando. Quizás esta generación no está pendiente a eso. ujú. Y Y yo te diría quizás, que está peor, Sammy, yo te diría que está peor porque esta generación que se levanta ahora, el Dios que va a conocer es el Dios del que nosotros hablemos, mm, ¿entiendes? Del Dios que nosotros le hemos mostrado. Entonces, tristemente, tú el- ves,
ahora que todo lo que de alguna forma uno pueda encajarlo dentro del cristianismo o religión, es algo que acusa, que señala, que juzga. Claro, claro. Entonces la percepción que tienen de Dios no es la mejor, pero es por causa tal vez nuestra. Cuando digo nuestra, ¿verdad? Lo digo en general, sin El querer ofender a testimonio que nadie. estamos dando, eso es lo que están Ajá, viendo, ¿no? sí, ¿ves? Entonces, yo creo que esta generación de ahora todavía está en una posición todavía más peligrosa que aquellos que nacieron en el desierto durante esos 40 años y entraron a la tierra prometida, porque todavía estaba más fresco y esas historias de Claro, las claro. cosas que le habían ocurrido iban pasando de generación en generación, ¿ves? Por eso yo te decía antes que el problema de Dios con su pueblo Israel, ¿verdad? Esto es una apreciación mía. Fue un problema todo el tiempo de confianza. Fue un problema todo el tiempo de confianza. O sea, ellos vieron todo lo que Dios hizo, pero les daba trabajo confiar, ¿ves? O sea, entonces, por eso recurren a otros dioses, Mm. ¿ves? Dioses que tristemente son dioses que ellos lo hacen con sus propias manos, de piedra y de palo, ¿entiendes? Wow, sí. Dioses que conocen a través de otras naciones, Las ¿verdad? naciones. Y por alguna razón no logran, ¿verdad? Yo te hablo en general, porque no fue que todos desconfiaron, pero en general se desviaban porque tenían un problema de confianza. O sea, Bueno, tiene que ser la mayoría porque si fuesen dos o tres personas nada más, pues no hacían tanto movimiento para crear una obviamente, estatua de oro, ¿entiendes? sí, sí, obviamente. Sí, Tiene que entonces, ser un montón fíjate que ahora ahí, si puedes leer el verso, fíjate, léete el verso, porque hemos estado hablando un ratito de... Eso dice Josué 24, versículo 15, y dice, Ajá, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres ¿ves? cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Ves? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate que él, ¿sabes? Como que los está llamando a reflexionar, ¿entiendes? Y yo creo que nosotros tenemos que, en nuestro diario vivir, diariamente tenemos que separar un tiempo de reflexión, tú sabes, inclusive hablando de la juventud que se levanta ahora, de esta generación Z y de la generación antes que la Z, que no me acuerdo, eso es bien rápido. Yo me perdí cuántas Sí, son. sí, sí. Eh, Tenemos que ver cómo inculcamos en ellos ese, ese buscar, ese espacio más allá de lo terrenal, ¿me entiendes? Porque mira lo que pasa hoy. Hoy nosotros en, en 15 segundos calentamos un café en el microondas, ¿entiendes? Claro, Nosotros para ir a donde querramos, a la iglesia o cualquier otro lugar, usualmente, pues mira, llegamos sin ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Pues nos montamos un carro y llegamos 10 15 20 minutos, media hora, como mucho ponle una hora. O sea, claro. todo está bien cómodo, no pasamos ningún trabajo, Mm, ¿ves? Entonces, incluyendo nosotros mismos, estamos acostumbrados a esa comodidad, ¿ves? Entonces, cada vez, mientras más cómodos estamos, cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar en el aspecto espiritual, ¿ves? Y nos volvemos cada vez menos espirituales. No es que tú no tienes que espiritualizar todo, pero tú tienes que en momentos dados detenerte en el día y decir, bueno, ¿dónde yo veo la mano de Dios aquí? ¿Ves? ¿Cómo yo veo a Dios guiándome? ¿Cómo ha obrado Dios
con respecto a mi vida, mis errores o mis aciertos, cómo me ha ayudado con amigos, con consejos, con libros que he leído, con lectura, con su palabra. Y yo creo que la juventud de hoy en día, no lo digo por criticarlos, porque yo creo que la realidad es que el problema somos nosotros, nuestra generación. Por alguna razón, no hemos podido inculcarle a ellos una necesidad del plano espiritual, que es tan real como el nuestro, ¿ves? Como el que vivimos constantemente. Entonces, Josué le está diciendo al pueblo, o sea, está tratando de llevarlos a reflexionar, ¿ves? Oye, deténganse un momento, piensen en lo que hicieron sus antepasados, tus padres, cómo les fue, ¿ves? O sea, la mayor parte de sus ancestros murieron en el desierto porque no confiaron en Dios. Y eso no es nada positivo. Pues seguro. O sea, Entonces, si tú me dices, piensa en, piensa en la gente que murió, o sea, yo no quiero pasar por ese mismo trajín de dolor, porque a mí no fue nada bueno. ¿y cuál fue la causa de que murieran en el desierto? Que no confiaron en Dios. Confianza. ¿Entiendes? Porque cuando Dios los llevó allí, a la frontera con la tierra prometida, ellos dudaron. ¿Ves? Fue un problema de confianza. Eso es todo. ¿Ves? Entonces, Bueno, parte de la consecuencia tuvieron 40 años dando vueltas por eso mismo, porque nunca engranaron con lo que quería Dios con ellos, ¿no? es la cosa. Ese fue parte de la consecuencia. Estuvieron 40 años dando vueltas en el mismo sitio, en un sentido. Oye, la cosa es que ellos no se dan cuenta como que, mira, ya yo pasé por esta esquina 2 meses atrás, como que no se daban cuenta de Era, eso. 2 veces se quejaron de que no tenían agua. 2 veces Dios hizo, ¿sabes? Les dio agua. Todos los días les daba calor por las noches con el fuego y luz. Luz en un desierto, brother. ¿Sabes? ¿Entiendes? Eso fue un milagro no de una vez, sino de cada día de 40 años. Mm, Y aún así, ¿ves? Claro, fue parte de la consecuencia. Entonces Dios lo que hace, ¿verdad? Porque no queremos tampoco que suene como que Dios es un Dios autoritario, arbitrario. Lo que pasa es que Dios dice, bueno, esta gente no confía en mí. No estoy diciendo que se hayan perdido, mm, ¿entiendes? No podemos decir eso. Ellos no entraron al reposo que les significaba la tierra prometida. Ellos no entraron ahí, claro. pero Dios no los abandonó en esos 40 años, Mm, ¿entiendes? O sea, ellos fueron muriendo como, bueno, como ocurre con el ser humano común y corriente. claro. Pero durante 40 años Dios les estuvo dando agua, luz, calor, sombra, ¿entiendes? O sea, los Comida. maná. O sea, Dios no los dejó, no podemos pensar que porque ellos Hasta que se cansaron del maná y le tiraron pavo del cielo. también se cansaron del maná, ¿entiendes? Pero fíjate tú que Dios, ellos sufren unas consecuencias, pero no es que Dios los descartó. O Mm, sea, para mí eso es importante y son cosas que nosotros tenemos que vindicar el nombre de Dios ante precisamente esta generación. ¿Ves? Porque Dios no los descartó, ellos simplemente murieron como morimos nosotros por mm, los años que van pasando. ¿Ves? Y no disfrutaron de aquella tierra, porque aquella tierra era para ellos disfrutarla en 40 días, por ejemplo. Y pues, al pasar 40 años en el desierto, mi mamá se se perdieron murió, el. ¿entiendes? Claro. Bueno, Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó, Mm, ¿entiendes? O sea, cuando lo llamó para sacar al pueblo, ¿ves? O sea, que Moisés ya era un viejo, o sea, no era, ¿entiendes? Entonces, toda esa generación se fue a pique, claro. tú sabes. Entonces, ahora Josué, que ha vivido esas dos historias, ha vivido esos dos episodios en el pueblo de Israel, ha participado de esas diferentes generaciones, está buscando, diciéndole, mira, reflexionen. O sea, ¿qué obtuvieron vuestros padres al ir en pos de dioses? ¿Qué obtuvieron ellos? ¿Eh? Mm, Pues no obtuvieron nada.
Pero contigo con eso les dice, ustedes decidan. Ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Ves? Entonces, esa gente que entró a la tierra prometida, Ujú. y es que trato de comparar esa gente con nosotros y quizás Ajá. estamos en las mismas. O sea, pienso que es una comparación que nos vemos igual que ese pueblo que entró a esa ciudad viendo, quizás no todos vieron la mano de Dios haciendo tanto milagro, pero han escuchado por sus padres todo lo que ha Ujú, pasado o han leído en los libros que han dejado, qué sé yo. ujú. Sí, bueno, una cosa yo te puedo asegurar, todos ellos participaron, ¿verdad? En un sentido, a menos que los más jóvenes, jóvenes, jóvenes no, pero esa generación que entra ahí a la tierra prometida, esa generación vio la nube que los cubría por el día. Claro. Esa generación participó del maná diario, esa generación participó de la columna de fuego que no solamente les daba calor, sino que era luz en el desierto. ¿Ves? Mm. Esa gente participó de la enseñanza y la instrucción que le dio Dios a través del santuario del desierto, que es un método para mí, uno de los métodos más excelentes y perfectos de Dios, que eso pudiera ser otro tema en alguna otra ocasión para Claro. traerlo a nosotros hoy, pero ese sistema de adoración y cúltico que Dios dio allí en el desierto con el templo, el santuario del desierto, lo que hacía era buscando enseñarles la clase de Dios que él era. ¿Ves? Mm, Él era el único Dios verdadero. Acuérdate que esta gente también vienen de siglos de estar como esclavos en Egipto. Y claro. esa, parece que eso no se pudieron desarraigar de eso. ¿Entiendes? Pienso que Y y de, o sea, y no se desarraigan de eso porque no confían en Dios. claro. Y ¿Entiendes? pienso que al ellos estar pasando quizás por situaciones en el desierto donde dice, por lo menos en Egipto yo tenía un techo Ujú. y Sí, sí, así mismo le dice. tenía un sofá cama, Y comían tenía de un las sobras de televisor, Egipto, pero comían bien. ¿entiendes? Tenía un televisor, pues, hablando del Sí, sí, tiempo de sí, nuestros seguro. ahora, tenían unas comodidades que a pesar de que eran esclavos, Ujú, pero estar caminando en el desierto no era nada atractivo. ujú, sí. Y esas mismas comodidades son las que hoy tenemos Ya, y en las que nos espaciamos tal vez. ¿Entiendes? claro, Porque, pues, no, mira, chacho, ahora yo aquí eh, en mi televisor tengo un montón de aplicaciones que puedo ver la película que me dé la gana. claro. ¿Entiendes? Ya, Inclusive los días de culto o no días de culto, yo puedo buscar en YouTube y puedo encontrar al predicador o la predicadora de mi claro, gusto que yo quiera. claro, ¿Entiendes? claro, Eh, tenemos un acceso a unas cosas que en vez de hacernos mal, debieran hacernos bien, pero ha sido lo contrario. claro, claro, Es lo contrario. Y a esa reflexión es que tal vez debiéramos de llamar nosotros a esta generación, ¿verdad? Y a las personas que conocemos. Lo que pasa que tal vez el método que estamos usando, que es el de las palabras, no sea el correcto. ¿Ves? mm, Tal vez debiera ser el del ejemplo. el testimonio que demos. ¿Entiendes? Sí. Y ahí es el asunto. O sea, No nos separamos, no nos identificamos diferente a lo que está en la calle. ¿quién es nuestro Dios? Por tal razón, la gente nos ve igual que todo el mundo que está en la calle. Eso, no hay motivación para ellos preguntar qué tú haces diferente por la cual tú eres de esa forma, you know? Ajá. Mira, yo tengo aquí, yo busqué, porque busqué un texto aquí que Dios habla a través del profeta Jeremías. Y lo tengo aquí porque fíjate el problema.
Es Jeremías 16, versos 11 y 12. Yo lo voy a leer, Ok. pero para que tú veas, claro, eso es lo que ocurre con esa gente allá, pero es lo mismo que nos ocurre hoy. En un momento dado, Dios le está, a través del profeta Jeremías, le está diciendo, mira, ¿sabes? Lo que viene para acá no es bueno. ¿Ves? ¿Sabes? La consecuencia de sus decisiones y de sus errores ¿sabes? No es buena. ¿Ves? Entonces, ellos como que se quejan. Y entonces en el verso 11 este, Dios le dice a Jeremías, pues cuando yo estoy con esa queja y esa cosa, que por qué Dios nos está tratando así, por qué no nos oye, por qué no nos contesta, él le dice, tú, aquí, dice, tú les dirás, ¿verdad qué interesante? Dice, tú les dirás, esto dice el Señor, es porque sus antepasados me abandonaron, siguieron a otros dioses, les sirvieron y los adoraron, me abandonaron y no obedecieron mi ley. Pero ahora me como dice, pero ustedes, ahora está hablándole a otra generación, a esta que se estaba quejando, dice, pero ustedes han hecho aún más maldad que sus antepasados, Mm, porque todos ustedes siguen tercamente su malvado corazón en lugar de escucharme. oh, wow. Entonces, ¿qué te presenta y qué Dios le está diciendo? Dice, mira, sus antepasados bregaron mal conmigo, se fueron en pos de dioses Mm, que ellos crearon o que habían creado manos humanas, ¿ves? Y le creyeron más a ellos, confiaron más en esos dioses que nunca realmente pudieron hacer nada porque no existían. Pero entonces dice, pero ustedes lo han hecho peor mm, porque ustedes se han ido tercamente tras los deseos de su corazón. Y yo creo que eso hoy wow. es precisamente lo que nos ocurre a nosotros. Eso es la realidad de hoy en día, mano. No, no tenemos en la casa, no tenemos un altar con un Dios ahí que le tengamos un nombre, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, sí hay unos dioses que llevamos muy aferrados a nuestro corazón. Cuando dicen tercamente, tercamente significa que aún sabiendo que lo estás haciendo mal, como quiera lo sigues haciendo, algo así, ¿verdad? Eso mismito. Aunque tú sabes que está mal y que no es lo mejor para ti, pero tú lo haces como quieras. Wow, wow, Tú sabes. Entonces, pues mira, hoy cualquier cosa que nosotros le estemos dando más importancia que Dios es un Dios para nosotros. claro, Tan sencillo como eso. claro, claro. Ah, puede ser mi carro, puede ser una muchacha, un muchacho, eh, puede ser mi preferencia sexual, puede ser mis estudios. Fíjate que te estoy diciendo cosas que de por sí no podemos decir que sean pecado. Claro, pero le estás dando más tiempo, más El- importancia. y ahí es que está el problema, el lugar que nosotros le otorgamos. Claro. ¿Qué lugar hoy yo le otorgo a mi casa? ¿Qué lugar yo le otorgo a mi tiempo? ¿Verdad? ¿Qué lugar yo le otorgo a mi trabajo? Cuando esos lugares o esas cosas finalmente llevan más peso, pues son que el mismo Dios, pues se han convertido en mis dioses. Una de las cosas también importantes es que, porque a veces nos confundimos, creemos que porque Dios nos ha prometido algo, no tenemos que luchar por eso, o no tenemos que esforzarnos por eso. Y eso también es una trampa, ¿eh? Porque Dios les prometió a ellos esa tierra, ¿eh? Pero ellos tenían que al llegar, tenían que reclamarla, ¿entiendes? Mm, mm, Tenían que lucharla. mm, Entonces Dios ya se la había dado, pero ellos tenían que, como quien dice, echar fuera de allí la gente que estaban allí, eran ellos, no iba a ser Dios. Pero mm, claro, Dios lo iba a respaldar, claro. le aseguraba la victoria en eso. Fíjate, ¿sabes? Como te digo, no podemos culpar, o sea, no fue que su desconfianza surgió de la nada.
porque ellos tenían mucha influencia, ¿entiendes? Estaban influenciados por todos lados, Claro, ¿ves? Este, pero Dios es más grande que eso. claro. ¿Ves? Cada uno de nosotros decide por qué o por quién se deja influenciar. Mm, Mira, mira qué bonito esto que escribe, creo que es Coré, en el Salmo 44. Mira lo que él pone en el Salmo 44, en el verso 3, él dice, ¿verdad? Al reflexionar después, dice, no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes le dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas. ¿Ves? mm, Ellos lucharon. Ellos tiraron, o sea, lucharon con sus arcos y con sus flechas. Ellos fueron con sus lanzas. Ellos estuvieron en la guerra. mm, Pero el salmista quería que ellos al reflexionar pudieran entender y reconocer que aunque ellos sí hicieron ese esfuerzo, la victoria se las dio Dios. ¿Ves? mm, Porque a veces pensamos que porque Dios nos ha ofrecido o prometido algo, nosotros no tenemos que hacer nada. mm. Y eso no funciona así. ¿Ves? Hay cosas que ciertamente Dios nos dice, mira, quédate quieto y mira cómo yo me muevo. Pero esas no son todas las veces, esas son algunas veces. La Claro. mayor parte de las veces, eh, Dios te promete algo y tú tienes que luchar por Tomar eso una que Dios acción, te ha tomar una prometido. acción. Es la cosa. Esa es la palabra correcta, tomar una acción al respecto. Claro. Que esa acción al respecto lo que demuestra es que tú le crees a Dios. Mm, exacto. ¿Entiendes? Porque tu acción va dirigida hacia lo que Dios te dijo que era para ti. ¿Ves? Creo que ahí engranamos la Sí. cosa. Pues no sé si hay algo más. Vamos a tirarle una inquietud a nuestra gente que nos escucha, a la gente que nos, de una forma u otra, escuchan este mensaje, Ajá. que a pesar de las opciones que nos pone el enemigo, que muchas veces no entendemos que es el enemigo, porque se ven bonitas de lejos, Ujú, ujú, se ven atractivas de lejos, ujú. pero si entendemos cómo es que él trabaja, nos damos cuenta que ese ha sido su juego desde Adán y Eva, desde la creación, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, que sea, además de todo eso, que sea Dios quien nos defina. ¿Ves? Que nosotros podamos también, como decía al principio, amigos que nos están viendo o escuchando, eh, necesitamos, porque es una necesidad, el cada día separar unos minutos para reflexionar y llevar nuestra mente a la atmósfera de Dios. Mm. ¿Ves? O sea, comenzar a ver las cosas como las ve Dios. ¿Ves? Y ahí, una vez veamos las cosas como las ve Dios, pues mira, Y hay que estar sigamos. sincronizado, porque de la única forma podemos entender eso es estar sincronizado con él. Porque Sí, si no lo estamos, no vamos a entender cómo cómo él ve las cosas. sí, Porque muchas veces siéntate ahí y espera hasta que esta puerta se abra. Nosotros no sí, entendemos eso, ¿no? sí. Pedimos por, Y el problema es, y el problema es, Sammy, que estamos viviendo en una época que poder discernir la mano de Dios dentro de esta maraña de vida que existimos hoy en día, que tenemos hoy en día, cada vez es más difícil. más difícil. O sea, no está a simple vista. ¿Ves? Yeah. Por eso necesitamos hacer un esfuerzo individual, cada uno de nosotros, para separar un tiempo de reflexión. ¿Ves? Si tú no estás escuchando y tú no tienes una Biblia o un amigo que te ayude, busca algo. Eh, pero tienes que sacar un tiempo de reflexión para que tu mente se libere de toda esta maraña, la política, los placeres, el sexo, las drogas,
la complacencia propia, las comodidades, liberarnos de eso, aunque sea un minuto, 30 segundos, 2 minutos, una hora, media hora, para que entonces es como si le diéramos un refresh a nuestra mente y comenzáramos entonces como que otra vez. ¿Sí? Pero ahora, habiéndonos refrescado con otra cosa que no es el diario vivir, lo que nos presenta este mundo. ¿Ves? Yo Claro. creo que esa es conforme a lo que tú has dicho y a lo que hemos estado aquí hablando, yo creo que ese es el reto para nosotros y para... Pues Mira, sí, en Deuteronomio, chicos, es que me sigo acordando de cosas. En Deuteronomio, creo que es 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios dice, escojan la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. mm, O sea, es una palabra, o sea, profunda, es Dios mismo hablando y diciendo, mira, o sea, sacan tiempo, reflexiona, mira las cosas, mira la muerte, mira la vida, mira hacia dónde van tus decisiones, tus caminos, si te están llevando a la vida, si te están llevando a la muerte. Entonces, la promesa es, o el llamado es a que escojas la vida, y entonces la promesa es para que vivas tú y tu descendencia. claro. ¿Ves? Y fíjate que en el caso de Josué, el texto que tú trajiste, Josué 24:15, dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipo, le dijeron, mira, acepta a Jesucristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu Tu casa. casa. O Mm, sea, que no solamente nos ponemos en peligro nosotros, sino que ponemos en peligro también a los que amamos, a nuestra familia más cercana. nuestra descendencia. Ujú. Claro. Y no solamente nos salvamos nosotros, sino que también podemos salvar a nuestra descendencia. Yo creo que con eso, yo creo Amén. que ese es el ¿cómo te digo? Ese gancho que nos llama a decir, no, cada día voy a sacar unos minutitos para reflexionar. Pruébalo, querido amigo, pruébalo. Tú vas a ver que Dios no te va a dejar ahí en blanco y ni vacío. Tírate una oracioncita para despedirnos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, Sam y yo te damos gracias por este privilegio que nos das. Yo te doy gracias especialmente por la iniciativa que pones en el corazón de Sammy de alguna forma eh, difundir este tipo de mensajes y que pueda llegar a las personas que lo necesiten. Eh, Padre bueno, transforma nuestras ideas humanas, ¿verdad? Aquí confusas, tal vez dichas de una forma que tal vez no puedan entenderse bien, pero confiamos en que tú, Señor, harás que cada oyente o cada persona que vea pueda entender y pueda llevar ese pensamiento hacia aquello que es su mayor necesidad. Bendice a Sammy, bendice a su familia, sus hijos, su casa, y que cada día él, junto conmigo, podamos ir eh, tomando decisiones que nos lleven directo a casa de papá. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te ¿Estamos? quiero, brother. Chévere. That's it.